como idea, como disparador, dijimos volver al pueblo, a Villalonga. Y empezamos a tirar ese disparador entre lluvias y ideas y demás. Había que pasarlo en música, así que cuando empezamos a pensar en la música, pensé en volver al bajo, que era mi instrumento inicial. Arrancamos por ahí, desde un beat y un beat de batería, simple, que marque el tiempo, y un bajo, y que arranque desde ahí. A partir de ahí teníamos que ver desde dónde veníamos y hacia dónde íbamos, que era lo complejo. Nosotros veníamos de distancia a trabajar en Bahía Blanca, donde teníamos todo más cercano, era todo mucho más simple de solucionar acá. Teníamos que subir la vara, queríamos llevarlo más allá, queríamos mostrar que la experiencia a distancia nos había servido algo, pero no mostrar afuera, mostrarnos a nosotros mismos que podíamos dar un pasito más. A raíz de ahí, cuando empezamos a trabajar en la canción con un montón de referencias que íbamos trabajando todos juntos, dijimos, bueno, hay que sacar este beat, empecemos a trabajar sobre otras cuestiones del tema, tomamos riesgos en trabajarlo muchísimo más con sintetizadores que con guitarra, que guitarra es un instrumento que yo tengo más naturalizado. En cambio, los sintetizadores eran una apuesta nueva, era algo que tenía que ir explorando e ir encontrándome a mí mismo de cómo me amigaba yo con ese instrumento. Y a partir de ahí es donde con Mati nos embarcamos a asamblear, porque claro, había un tema, yo ni tenía que armar la batería, pero todavía no teníamos la melodía de la voz, pero yo quería escribir la letra en base al ritmo de la batería, así que nos tuvimos que juntar a experimentar con ellos, mano a mano. Y cuando llegamos a asambleadas nos encontramos con una forma de trabajo entre Johnny y Rodri, que hay una sinergia especial ahí, hay una química a la hora de trabajar las baterías que, bueno, nos dio muchísimos resultados. Pero claro, un tema a debatir que era la identidad de la canción, hacia dónde la queríamos llevar, hacia dónde queríamos que vaya el video también. Porque Mati por un lado fue a comentar las ideas del video que tenía con Santita y demás. Yo la idea musical de lo que era volver al pueblo, lo que significaba y todo esto. Y Johnny y Rodri tratando de interpretar cada fragmento de lo que íbamos diciendo y a la vez comentándonos cuál era la idea de ellos en base a lo que nosotros decíamos. El a un canal, a canal L, y mandamos todo el resto de la batería al canal L. Empezaba ese debate, esa química de ir trabajando. Es más, yo le cantaba la canción a Johnny le iba tocando y Rodri desde afuera opinando. Y después Rodri probando la batería diciendo yo me imagino esto, que hagamos esto, agreguemos esto. Y había una sensación de linda, pero claro, cuando llegamos a Bahía nos encontramos con que estamos experimentando cosas nuevas y cuando uno experimenta cosas nuevas también duda. Bien, igual va bastante piola, chaval. ¿Qué? Todo el tiempo dudas, todo el tiempo pensás, es por acá, no es por acá, como es algo nuevo, es un terreno nuevo, estás en un campo desconocido. No es que uno hace algo por hacerlo y ya está, sino que empezás a dudar, diciendo, ¿es por acá? ¿Es esta la identidad que le queremos dar al tema? Y ahí entra Fede, con un papel importante, claro. Fede todo el tiempo nos decía, ustedes graben, hagan. Y claro, la identidad éramos nosotros, era el equipo de trabajo. Entonces, eso fue importante, tener ese apoyo para ir fogueándote y ir sabiendo para dónde quería ir la canción, para dónde querías dirigir el video también. A ver, Rodri, pasame la ori por acá. En ese feedback, en esa retroalimentación en conjunto, nos encontramos con que, bueno, después de llegar a San Blas, a la semana Johnny tenía que ir a grabar las baterías. Teníamos que ir a Sala Raíces a grabar las baterías y no había un bajo, la voz no estaba grabada, simplemente estaba la letra y Johnny y Rodri tenían que ir ya con una idea concisa de lo que tenía que pasar. Y eso fue lo complejo, pero bueno, como siempre cuando tenemos un equipo que trabaja con esta dinámica, los resultados se van dando constantemente. Después fuimos a grabar las baterías a Sala Raíces de Mati Caicedo, que es un gran amigo, siempre fue un pilar muy grande para nosotros, de dándonos su opinión o simplemente dándonos su apoyo en todo. Teníamos que grabar la batería a una semana del rodaje, sin el bajo y sin la voz grabada.
éramos Fede y yo de un lado del estudio, dándole retroalimentación a Johnny y a Rodri, y ellos constantemente debatiendo y solucionando esas cuestiones adentro de la sala. Horas estuvimos, hicimos tomas todas diferentes para ver para dónde iba el tema al fin. Y bueno, hasta que en un momento Johnny hizo una toma que nos pareció la indicada, porque veíamos lo que transmitía, y si bien hay algo que quiero destacar mucho de Fede, es una persona que se deja llevar muchísimo por lo que te genera la música, por lo que te genera con simplemente ver al músico o lo que sea. Y dejamos esa toma como toma final. No sabemos si fue la mejor o no, pero esa esencia decidimos cuidarla. Ahí es donde fuimos a grabar también las voces con Meli. Una parte fundamental. Y Meli, sin haber escuchado la canción antes, fue y la grabó de una. No conocía la canción Meli. Y claro, ya estaba esa confianza, porque con Meli veníamos a trabajar juntos, así me acuerdo. Estaba esa confianza de saber que ella iba a optimizar el tiempo para poder hacerlo. Teníamos la estructura, teníamos la idea y habíamos encontrado una identidad, lo cual era muy importante. En una semana grabamos baterías, grabamos las voces. Y bueno, nos fuimos a Villalonga. Al que el rodaje empiece.